Hola, hola. Bueno, disculpen la demora. Bueno, yo he estado desde temprano, no está lejos de mi responsabilidad haber llegado a esta hora. Desde temprano siempre me reúno en la oficina del Gijón Carlos, de ahí me traslada para acá, ¿no? Siempre presento este puntual yo, ¿no? Siempre creo que el público merece respeto, ¿no? Es mi explicación por eso. Bien, entonces vamos a empezar con la tercera parte, el día, según el programa, estos ciclos seminarios. En la primera sesión habíamos hablado sobre los temas de una parte general, introductoria, ¿no? La segunda parte hablamos sobre el microscopio electrónico barrido y habíamos quedado pendiente para completar esa parte del día de hoy con la técnica complementaria al microscopio electrónico barrido, que es la técnica de EDX, pues, Energy Dispersion X-Ray, de dispersión de energía de rayos X, ¿no? Entonces es una técnica que es complementaria, que es muy importante y que viene justamente adaptada a un microscopio electrónico barrido. Entonces si se compra un microscopio electrónico barrido para el proyecto de la Universidad de Barranca, entonces seguramente va a venir con esa técnica, con un sensor de EDX. Bien, el día de hoy vamos a hablar justamente de esa técnica. Habíamos inicialmente, si lo hablamos en la sesión anterior, el día miércoles, habíamos hablado sobre los fundamentos de la microscopía electrónica de barrido, que era por un haz de electrones, se generaban electrones secundarios, electrones dispersados, y se formaba una imagen, se aprovechaba esos electrones secundarios, esos electrones dispersados para luego formar la imagen. Pero también habíamos visto que se generan también rayos X, y esos rayos X son los que vamos a analizar ahora para encontrar el análisis químico elemental. Bien. En la sesión anterior habíamos visto esta gráfica, esta representación, una figura en la cual hay un microscopio electrónico barrido, y las componentes habíamos discutido en la sesión anterior. Una fuente donde van a salir los electrones, una fuente hasta acá, tungsteno, alcanza alta temperatura, vemos unas lentes electromagnéticas, una cámara, y ahí va la muestra. Y ahora vamos a discutir esta parte, toda esta parte que está acá, que es justamente la parte de la detección de los rayos X, y también la parte interna, la interacción de la muestra, es justamente para los rayos X. Recuerden que el haz de electrones va a producir varios electrones secundarios cuando se incide la muestra, etc. Y esos electrones secundarios, electrones dispersados, van a generar la imagen de la muestra. Pero también, adicional, habíamos discutido esto en la sesión anterior, pero además también genera, cuando interactúan los electrones incidentes con la muestra, genera también rayos X, y esos rayos X van a ser sensados por un detector de rayos X, y me va a dar la información de los análisis químicos, el espectro de energía de dispersión de rayos X, dispersión de energía de rayos X, y me va a identificar los componentes, los elementos que hay en esa muestra, inclusive las cantidades, qué porcentajes. La dispersión de energía de rayos X, EDX, Energy Dispersion Rate Analysis, también se le conoce como EDS o también EDAX. EDAX inicialmente, cuando apareció la técnica hace 30 años atrás alrededor, se le conocía más con el nombre de EDAX. EDAX es una compañía que fue la primera en lanzar esta técnica. Luego ya aparecieron otras compañías, y para diferenciarlo le pusieron el nombre EDX o EDS, Energy Dispersion X-Ray o Energy Dispersion Scattering. Bien.
en realidad es Energy Dispersed X-Ray Analysis. Un EDX, un sistema EDX, se puede, habíamos mencionado que se puede adherir a un microscopio electrónico barrido para que, aprovechando la imagen de los electrones secundarios y los rayos X generados, se pueda encontrar en un espectro que corresponde a los elementos que conforman la muestra, de la composición de la muestra. También se puede hacer un mapeo elemental, vamos a ver más adelante los ejemplos, un mapeo elemental de lo que hay en la imagen. O sea, sale la imagen y dependiendo, la imagen tiene distintas componentes, granos, etc. Se puede ver la imagen de distintos colores y esos colores van a representar el elemento correspondiente. Entonces el EDX, EDX es una técnica, digamos, poderosa, elemental, inicial, que es muy importante para todo laboratorio, en mi opinión, tenerlo. La mayoría de laboratorios en el mundo tienen, las universidades en el mundo tienen su EDX, su microscopio electrónico barrido. Es una técnica, como les había mencionado en la sesión anterior, es un equipo que es indispensable, que es importante, es obligatorio tener en toda universidad para poder hacer primero un análisis morfológico de la muestra, un análisis de las micrografías, ¿no? Y tener el análisis elemental químico, ¿no? Es importantísimo, es el primer paso para tener, si se tiene una muestra, el primer paso, ¿a qué equipo va? El primer paso, es el equipo grande, me refiero, es al microscopio electrónico barrido con EDX, es lo primero. Después ya pasa la muestra a otros aparatos, Raman, no sé, XPS, rayos X, dispersión de rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una técnica poderosa. En realidad es confiable, sí es confiable hasta cierto grado, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Puede servir para estudiar análisis de contaminación en las industrias forensicas, investigaciones en todo tipo de áreas, siempre y cuando la muestra sea sólida, inorgánica. Eso habíamos mencionado anteriormente. Orgánica también podría ser. Pero recuerden que hay un haz de electrones que siempre va a estar, digamos, quemando la muestra, ¿no? Que habíamos mencionado en la sesión anterior. Es una técnica no destructiva, en el caso de inorgánica me refiero, ¿eh? Una técnica no destructiva, uno ingresa a la muestra y después la muestra puede continuar a salir nuevamente en el mismo estado, ¿no? Pueden ser examinados in situ, inclusive la muestra, con poquísima muestra, y no requiere una preparación. La muestra no requiere preparación alguna, ¿no? Claro, excepto las muestras biológicas, ¿no? Que para mayor información a la autora acá le había dado una transparencias o una información que puede, alguien está interesado en la muestra biológica, etc. Puede la colega puede repartir el resto, compartir con el resto también. Se puede combinar la microscopía electrónica barrido con el EDX. Y es una técnica suficiente para hacer las primeras identificaciones del espécimen. ¿Bien? Es la primera técnica, entonces recuerden, meternos en la cabeza que es una primera técnica importante para realizar los estudios de una muestra determinada. Habíamos mencionado esto en la sesión anterior también. Cuando vienen los electrones incidentes de la cámara, ¿no? del microscopio, pasa por unas lentes y llega a la muestra, ¿no? Esto está en vacío, lógicamente, ¿no? Entonces se generan electrones Fourier, que ya hemos explicado en la sesión anterior, electrones secundarios, electrones transversales, que vamos a ver ahora, discutirlo. Iones positivos también, hay una conducción, hay un calentamiento de la muestra, y puede hacer que, dependiendo del grosor de la muestra, puede hacer que se transmita esto. Entonces tenemos otra técnica, es STM, ¿no? Y hay interacciones elásticas, etc. Hay la difracción, etc. Y además también aquí la parte importante que vamos a ver ahora, se generan rayos X. Vamos a explicar cómo se generan estos rayos X también. Una catodoluminiscencia, etc. Entonces hay distintas reacciones a la muestra, emitiendo distintas radiaciones, que pueden ser electrones secundarios, rayos X, etc. Entonces, así reacciona la muestra cuando es incidida por la radiación. Vamos a concentrarnos en esta parte, los rayos X.
Pero vamos a discutir justamente lo que nos había faltado también, los electrones secundarios, etc. Tenemos la muestra, esta es la muestra, ¿no? La muestra, digamos, la superficie de la muestra, y viene esta muestra, si tiene un bajo número atómico o si tiene un alto número atómico, cuáles son los eventos que suceden. Si yo aplico un bajo voltaje a la muestra, o sea, los electrones están viniendo con bajo voltaje, o sea, están viendo casi débiles, digamos, los electrones incidentes, interactúan con la muestra, entonces hay un volumen acá, ¿ya? Que es un volumen que se llama volumen de excitación primaria, se llama este volumen que está acá. Entonces, ese volumen de excitación primaria, la profundidad de ese volumen de excitación primaria depende de ¿qué? De dos factores, del número atómico de la muestra y del voltaje de la energía del haz incidente, el haz, o sea, el haz electrones incidente, depende de dos factores. Si tenemos un número bajo, un número atómico bajo y un bajo voltaje, por ejemplo 5 kilovoltios, entonces va a ser más o menos así una determinada profundidad, un determinado volumen, y los electrones van a ir viajando por este lado, etc., ¿no? En una determinada profundidad, ¿no? En cambio, si el número atómico es alto, o sea, es más pesado los elementos de la muestra, ¿no? El elemento es más duro, digamos, la muestra, entre comillas, ¿no? Entonces el haz de electrones va a llegar y no va a haber menos profundidad, la profundidad va a ser menor, pero hay un cierto ensanchamiento, ¿ya? Cuando hay un alto voltaje y la muestra tiene un bajo número atómico, entonces, por ejemplo, alto voltaje 20 kilovoltios, entonces la profundidad va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces es más blanda, digamos, la muestra, entre comillas, ¿no? Entonces, o sea, está compuesto por elementos que tienen bajo número atómico y el voltaje aplicado es alto. Y si es alto el voltaje aplicado de los enlaces de electrones, entonces se va a generar aquí y el número atómico es alto, entonces va a ser un frenado esta muestra y se va a generar el volumen, la profundidad no es tan grande, ¿no? Entonces estos electrones incidentes van a penetrar el material a una distancia que va a ser directamente proporcional a la energía del haz e inversamente proporcional al número atómico de los átomos que componen esa región. Esa región se le conoce entonces como volumen de excitación primaria, ¿no? Entonces acá podría quemar, digamos, la muestra, ¿no? Se podría quemar, ¿no? Tenemos acá el haz de electrones llega a la muestra, ¿no? Y dependiendo del volumen, el volumen de excitación primaria que habíamos mencionado, ¿no? Que depende del haz de electrones y depende del número atómico de la muestra, ¿no? Entonces se pueden generar aquí adentro varias reacciones que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Electrones ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Electrones secundarios por lo general se forman en esta zona. En esta zona se forman electrones secundarios, que es la parte que nos va a servir para encontrar, ver la microscopía electrónica Barrio. Utiliza estos electrones secundarios que tiene 50 a 500 Angstrom de longitud de onda para mapear o para dibujar o para ver la imagen de la muestra. Los electrones retrodispersados, que van a estar en esta zona alrededor, los rayos X característicos, los rayos X de continuo y la fluorescencia de rayos X. Perfecto, esta parte es la que nos va a interesar para identificar qué elementos tiene la muestra. Los rayos X característicos, en esta zona, entonces los electrones que se emitan son captados, electrones secundarios son captados y sale la imagen, son procesados por la señal, esos pulsos, digamos, de los electrones por la computadora y sale la imagen en la pantalla. Los electrones retrodispersados también igual, con mayor profundidad, lógicamente. Y los rayos X me van a dar la caracterización elemental, o sea, qué elementos tienen. Entonces, los rayos X característicos, esta señal se produce cuando un electrón de un orbital interno de un átomo es desalojado por un electrón gas incidente. La vacancia es llenada con un electrón orbital más externo y este salto de exceso de energía es liberado de forma de rayos X.
Entonces, se sabe que cada orbital tiene una cantidad discreta de energía y es característica para cada elemento. Por lo tanto, la diferencia de energía entre los orbitales es también una cantidad discreta y característica del elemento. Es la espectroscopía de rayos X dispersiva de energía. Entonces, tenemos eso. Es lo que sucede, vamos a observar con mejor detalle, ¿ya? Inicialmente, aquí está la parte inicial, llega el haz incidente con una energía cinética en electron volts, llega, carga por ¿no? Llega e incide, por ejemplo, el nivel K, el nivel L y el nivel M aquí, del átomo, el componente de la muestra. Y al llegar hay un electrón expulsado, ese es el electrón secundario, ¿no? Y hay un electrón, digamos, en el cual la energía dispersado, que es una energía inelástica, una interacción inelástica, o disculpe, elástica, y es un electrón electrodispersado. Entonces, este señor sale, porque llega el haz incidente, el electrón incidente, lo bota. Entonces lo bota de una de estas formas, no interesa, lo bota así o así, pero lo bota. Ya no existe este electrón. Luego entonces, ¿qué hace el átomo? El átomo de un nivel mayor, de un nivel de energía mayor, un electrón baja a ocupar ese espacio. Al ocupar ese espacio, ese electrón, entonces este señor se genera una emisión de rayos X, ¿ya? Además también, ¿qué pasa? Habíamos visto también sucede otro caso que no está dibujado acá, no está ploteado acá, que cuando sucede esto, cuando un electrón pasa de una energía superior a ocupar ese espacio, ese hueco que quedó, se generan los rayos X. También hay otro, en este nivel, hay otro electrón que dice, oye, ha pasado algo ahí abajo, yo me también bajo, ¿no? O también salgo, es el electrón Muller, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? Y da otra espectroscopía, ¿no? Entonces, pero no vamos a tocar en esta oportunidad. Entonces, estos rayos X que van a ser generados, entonces, tienen una energía que va a ser la energía del nivel L, en este caso podría ser L3, digamos, menos la energía del nivel K, ¿no? La diferencia de energía me va a dar justamente esa energía de los rayos X. Y según la definición de Max Planck y de Einstein, sería energía es hc, que es constante de Planck por la velocidad de la luz, entre la longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? Del nivel K alfa, ¿no? ¿Bien? Entonces, el nivel de energía. Entonces, esta es la excitación por bombardeo con electrones y esta es la emisión de característicos de rayos X. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que sucede para encontrar entonces estos rayos. Y estos rayos X se pone un sensor, acá se pone un detector determinado y podemos encontrar entonces aquí esta diferencia de energías, es característico esta diferencia de cada elemento. Entonces, un elemento determinado tiene una diferencia de energía determinada del nivel L al nivel K. Y entonces ya lo identifica. Dice, esta diferencia de energías es, no sé, 3 electronvoltios, no sé, 2.5 electronvoltios, ¿no? Entonces esto de acá es lantano, K alfa, no sé. Entonces así se va identificando en el espectro. Sencillo, ¿no? Bien. Por ejemplo, en el silicio. El silicio tiene 14 electrones, ¿no? Entonces el núcleo debe estar cargado como 14 positivo y 14 electrones. Entonces vamos a ver su configuración electrónica. Tiene un átomo, en el nivel S, dos átomos, dos electrones en el nivel 1S, dos electrones en el nivel 2S, 6 electrones en el 2P, 2 electrones en el nivel 3S y 2 electrones sobrandos en el nivel 3P. Entonces estos son los niveles ocupados. Estos son los niveles, la valencia, que están siendo ocupados, ¿no? La valencia. Y aquí están los niveles de conducción, que son los estados empty, los vacíos, que no hay nada. Estos niveles están vacíos en el silicio. Entonces están llenos. Entonces el RX
se va a concentrar acá, porque aquí van a hacer estos cambios. Lógicamente, cuando incide un haz de electrones, también se van a generar aquí, estos de acá van a salir, etcétera, etcétera, que es otro tipo de espectroscopía que no vamos a tocarlo en estas sesiones. Simplemente vamos a concentrar aquí en el core, lo que se llama, el core, en la parte interna, en las paredes internas, en los niveles internos. Entonces el nivel K, el nivel L y el nivel M, KLM. Entonces van a haber unas interacciones de aquí, ¿no? Vamos a ver qué sucede. En el silicio, lo mismo en silicio, encontramos lo siguiente, que si cae del nivel L al nivel del L2P al nivel 1S, entonces se va a generar una radiación alfa 1, ¿ya? Se le llama K alfa. Si cae del nivel M3P al nivel K beta, ¿no? Aquí sería alfa. En resumen, olvidemos esta parte, ahorita voy a explicar. En resumen, en el LX la nomenclatura sería, en el nivel K, los que caen en el nivel K serían K, ¿okay? K alfa, K beta, etc. De donde caiga de arriba, etc. Hay zonas prohibidas, por si acaso, hay zonas prohibidas. Pero, por el principio de exclusión de Pauli. Pero, de donde caiga a cierto nivel se llamaría K. Por ejemplo, K alfa, si es que cae el nivel L a nivel K. K beta, si cae el nivel M al nivel K. ¿Ya? Perfecto. Ahora, y viceversa, igual también acá. Si cae a nivel L, sería M, L alfa. Los siguientes niveles, L beta, etc., ¿no? En fin, esto es para el LX. Hay otra técnica que es, sucede lo siguiente, cuando llegan los electrones, entonces hay un decaimiento y entonces se genera un rayos X. Pero también sucede que cuando llegan los electrones inciden sobre los átomos de la muestra y entonces va a salir el átomo del nivel K, por ejemplo. Y ese electrón que sale se puede censar también, el electrón saliente. Y eso puede ser del nivel K, del nivel L, etc., ¿no? Puede ser de distintos niveles que salga. Cuando es incidido, el electrón incide sobre la muestra, sobre el átomo de la muestra, entonces puede salir esos electrones, como habíamos mencionado anteriormente, y se puede censar esa salida de electrones. A esa técnica se le llama Electron Energy Loss Spectroscopy. Ya, esa es otra técnica también. Pero se necesita un sensor acá, que podríamos comprarlo con el equipo de microscopio electrónico Garrido. Recuerden que puede haber varios sensores, hasta para los electrones Auger, ¿no? O para la conducción, o para el calentamiento, la muestra. Distintos sensores me dan distinta información. Más poderoso se vuelve mi equipo, ¿no? Más versátil, tiene más aplicaciones mi equipo. Bien, pero lo básico, lo inicial, los estudiantes, los tesistas, los investigadores, requiere LX, microscopía. Que justamente lo estamos concentrando ahí. Pero siempre es bueno que entiendan ustedes y tengan un conocimiento para ver, ya, eso es lo que está sucediendo, luego cuando veo un microscopio, etc., está sucediendo eso, ¿no? Entonces, esto debe suceder. Vamos a ver algunas gráficas. Perfecto. Tenemos aquí un átomo y hay unas del nivel L, todos los que caigan al nivel K se determinan K alfa, K beta, el siguiente nivel, K gamma, etcétera, etcétera. Y a nivel L alfa, de otro nivel, L beta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viene el electrón, sale y cae generando un rayos X. La energía de los rayos X es constante de Planck por la frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver va a venir este electrón, llega, va a interactuar con este señor, ¿no? Sale, queda un hueco y este señor entonces dice, oye, acá hay un hueco, voy a llenarlo, y entonces ahí se generan unos rayos X, ¿no? Y ahí se generan rayos X. Ese es el LDX, LDX. Perfecto. Es el mismo principio que la fusión atómica también, ¿no? Prácticamente.
La técnica no cambia. Sí. El principio es el mismo. Cierto. Entonces vamos a ver el siguiente evento, en el Energy Electron Loss Spectroscopy, que les había mencionado en la parte derecha. Entonces aquí va a salir y se censa, ¿no? Entonces tenemos las bandas de llenas, internas, y las bandas de conducción, ¿no? Y tenemos los niveles KLM. Llega el electrón, sale el electrón, ¿no? Y se forma el nivel del K, o sea, del K. La energía, el 12 ILL se llama, IIL es Energy Electron Loss Spectroscopy, y se forma un espectro determinado para el nivel K, ¿no? Para el nivel K, y me va a decir esta energía en qué punto se ha generado, entonces pertenece a tal, ¿no? A un elemento en el orbital 1s, bla bla, en este caso el silicio, ¿no? Bla 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 bla, se forma otra energía, otro elemento, bla bla bla, ¿no? Ese es el nivel K, pero en el nivel, bueno, esta es la energía, ¿no? Que con que sale, pero en el nivel L, este es el nivel L, sale y se forma otro espectro, ¿no? Que sería 2S y 2P, ¿no? Y se ve la energía, que hay una pérdida de energía, esto de un nivel a otro, y se censa también, sale un espectro, en este caso para el silicio, ¿ya? Esa sería la otra técnica que está de moda ahora, actualmente está de moda. Sí, ELS. Bien, entonces repitamos un poco nuevamente para poder observarlo mejor. El nivel K sale, se forma un espectro, y si llega, este es el electrón incidente, por si acaso. Inclusive se puede censar este electrón, ¿no? Y también tenemos otra técnica, ¿no? O este sensor, ¿no? O este electrón. Dependiendo del electrón que se sense o dependiendo de los rayos X, tenemos distintas técnicas, ¿no? Entonces, tenemos acá, para resumir el DDX, tenemos en este caso el oro, por ejemplo, tenemos el núcleo, ¿no? Tenemos los niveles K, niveles L y niveles M. Este es K, este primer nivel, K, L, este es L, M, este es nivel M. Perfecto. Entonces, cuando decae acá, cualquiera que decaiga acá se llama K, alfa, beta, etc., ¿no? Los que decaigan a nivel L sería L alfa, L beta, etc., ¿no? L gamma, etc. Entonces, cada uno de estos decaimientos va a generar una energía. Entonces, una energía que es liberada, que es los rayos X, justamente. Estos rayos X, acá está la energía, dependiendo de la energía liberada, que es la diferencia de los orbitales, en realidad está proporcional con la diferencia de los niveles, con los orbitales, pase adelante. Entonces, y se va a generar, como es un rayos X, como son rayos X, entonces va a tener una longitud de onda determinada. Dependiendo de la longitud de onda, se puede identificar de K alfa, K beta, etcétera, en este caso es del oro, ¿no? De 0.15 a 0.18 en longitud de onda, o sea de 80 a 65 kiloelectronvolts, se generan el K alfa, el K beta, K alfa 1 del nivel 1 2 y K beta en oro, y etcétera. Entonces, si hay otro elemento, si hay otros átomos de otros elementos, etcétera, va a haber otros niveles de energía, aquí sale otro espectro, y ahí va identificando. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, del hierro, ¿no? Wolframio, hierro, de K alfa, K beta, y se va identificando. El programa ya empieza a identificar, ¿eh? A este pico es K alfa, este es de cuál, del hierro, y va identificando las componentes de tu muestra. Vamos a hablar sobre el detector. El detector, la parte inicial que les habíamos mencionado de
aquí. Habíamos descrito en la sesión anterior toda esta parte, la fuente, las lentes electromagnéticas, la cámara, y aquí llega la interacción con la muestra, ¿no? Aquí está la muestra interna, solamente no lo vemos, está tapado. Es una cámara vacío, 10 a la menos 6 milibar, 10 a la menos 3 milibar. No está, bueno, es alto, semi-alto, ¿no? Porque es 10 a la, bajo vacío, 10 a la menos 3 milibar, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, 6, 7 es alto vacío, 10 a la menos 9 es un alto vacío, ¿no? 10 a la menos 10, ¿no? Milibar. Entonces, una cámara de regular vacío, alto vacío, digamos, pero no llega a 10 a la menos 7, a la justa llega a 10 a la menos 7 milibar. Entonces, y aquí está esta zona que va a ser el sensor de los rayos X. Esta parte es para la criogenia. Esta parte es la que está representando esta figura. Aquí. Entonces tenemos un tanque, un crióstato, donde se inyecta nitrógeno. La temperatura del nitrógeno es 70 Kelvin, ¿no? 70 Kelvin aproximadamente. Entonces se tiene nitrógeno para enfriar este dedo. De lo contrario, con los rayos X, recuerden que se calienta, ¿no? Se calienta y ahí puede, no sensa, se quema, se valora todo el equipo. Y no da buena información. O sea que si se compra este equipo, se tiene que tener a la mano nitrógeno. Venden, al menos en Lima, venden nitrógeno en AGA, en Alfacial, en Praxial. En Praxial hay compañías que venden, ¿no? Se puede comprar un tanque, digamos, ¿no? Y tener para este equipo. Pero cuando se compre, recuerda que se va evaporando. Durante el tiempo que se compre, instantáneamente comenzar a medir todas las muestras de todos los investigadores, más los servicios externos, más todos los que requieran de la comunidad, etcétera, utilizar el equipo, comprarlo, después porque ya no hay nitrógeno cuando se evaporó, traer otro, ¿no? Es lo que se requiere, no hay otra forma. Pero tengo entendido que ya hay equipos que pueden comprarse un refrigerador, hay un chiller que le llaman, ¿no? Una cámara compresora que ya me evita estar comprando en todo momento nitrógeno líquido, ¿no? Pero cuesta más caro. Recuerda, cada cosa que quiera comprar una cosa cuesta más caro ahí también, ¿no? Entonces está en este dedo, y en este dedo está ampliado el sensor en sí. Tenemos el sensor aquí ampliado. Inicialmente hay un colimador, una abertura, un colimador, para que capte los rayos X incidentes. Llegan los rayos X a una trampa de electrones, porque va a llegar, quizás los electrones también llegan. No quiero censar los electrones, solamente quiero censar los rayos X. Entonces hay una trampa de electrones, ¿okay? Entonces, porque recuerden, cuando el haz de electrones incide sobre la muestra, un montón de electrones salen distintos electrodispersados, secundarios, electrones que lo mismo que están rebotados, etcétera, etcétera. Entonces hay unas trampas de electrones que no quiere. Aquí hay una selección, solamente pasan los rayos X. Hay una ventana, un cristal, que justamente ahora vamos a hablar, y un field effect transistor, un transistor. Entonces, aquí lo que sucede es que aquí tenemos la parte del sensor en sí, ¿no? El cristal en sí. Tenemos que es de silicio, ¿ya? Silicio, que alrededor la distancia es de 3 milímetros alrededor, ¿no? Del sensor, todo este silicio, este espacio. Entonces lleva los rayos X en unos espejos, digamos, antirreflectivos. O sea, cuando llegan los rayos X no se reflejan, o sea, no se escapan, o sea, todo absorbe, ¿no? Pasa a través de un filtro para evitar la contaminación, que es esta, ¿no? Esta ventana. Esto es un polímero, por si acaso,
este espejo antirreflectivo, es un polímero. Entonces llega hacia el silicio, ¿no? Y se genera aquí una diferencia potencial acá, y aquí hay un 20 nanómetros de espesor del oro, que justamente es muy conductor, y debe ser oro, muy conductor, porque es muy conductor el oro, a fin de poder, digamos, que llegan los otros electrones y hay desprendimiento de los electrones rápidamente del oro, muy conductor. Y hace así que se sensa esta corriente de los electrones excitados en el oro, se sensa para poder formar la identificación. Aquí tenemos lo mismo, más ampliado. Tenemos este silicio, en realidad es un silicio tipo P, o sea, positivo, ¿ya? Semiconductor. Recuerda que el silicio es un semiconductor, el germanio es un semiconductor, y los semiconductores pueden ser tipo P y tipo N, tipo positivo, tipo negativo, ¿no? Es un silicio, una lámina de silicio P, tipo P, un silicio tipo N. ¿Por qué tipo P y tipo N? Para que haya una diferencia de cargas, ¿no? Diferencia de cargas. Un dióxido de silicio y al final el metal que está acá, ¿no? El rojo es el tipo P, el silicio, el celeste es tipo N, ¿no? El verde, este verde es el dióxido de silicio, ¿no? Que es aislante, el dióxido de silicio es un buen aislante, ¿ya? Y aquí tenemos metales, ¿no? Conductores, ¿no? Entonces llegan los rayos X aquí, y aquí se forman en el tipo N electrones, hay un exceso de carga de electrones que van a llegar hacia aquí, hacia el tipo N, todo, digamos, concentrado. Este es tipo, un silicio tipo N, el celeste, pero aquí todos se van a concentrar aquí, en este punto. Hay sobrecarga de tipo de N, ¿no? De los electrones, y van a llegar aquí a este ánodo, que va a ser filtrado y va a ser analizado por la computadora, ¿ya? Entonces puede ser silicio, puede ser litio también, el sensor, puede ser litio, tipo P, tipo N, etcétera, etcétera. Se requiere un enfriamiento, por eso está esto de acá, para que se enfríe, ¿no? Para que no se dañe. Se requiere una ventana muerta, ¿no? Para que evitar el LS, ¿no? Que no queremos los otros electrones o los parásitos, ¿no? Los electrones parásitos, sino solamente que se hacen los rayos X, que pasen los rayos X, ¿no? Y los cambios van a corresponder a las energías. Aquí yo voy a procesar para que correspondan a las energías del elemento que se ha identificado. Aquí tenemos finalmente, para no aburrirnos, tenemos unos ejemplos, son de mis publicaciones. Tenemos acá, por ejemplo, en este caso, en esta publicación que hice hace un par de años atrás, que es en el Applied Surface Science. Bueno, mis publicaciones pueden encontrar ustedes en internet, inclusive pueden bajarlo, ¿no? Son más de 50 publicaciones en unos 5 años, 10 años que he tenido en Scopus. En este caso lo que hice es, esto de acá es un sustrato de dióxido de silicio, aquí, o esto. Entonces, yo trabajo bastante con la tecnología, con materiales, etcétera, etcétera. Se me hace sencillo hacer cuestiones térmicamente, formar cosas que no se predicen, o sea, y salen las cosas y ya uno va jugando térmicamente, sin siquiera usar litografía o materiales, etcétera. Se puede hacer muchas cosas, que más adelante, si todo va bien, aquí se puede, cuando se empiece la colaboración, se puede ampliar quizá a otras, aparte de los sedimentos que estamos hablando, puede ampliarse a otras técnicas más, otros estudios más por los estudiantes aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue, un sustrato de dióxido de silicio, esto de acá es oxidado de germanio, esto es germanio, es una isla de germanio, una flor de germanio, digamos, en el cual, este es el microscopio electrónico barrido, la imagen me da el microscopio electrónico barrido, en el cual esto de acá es dióxido de germanio,
Y este de acá es el germanio casi puro, como una flor, digamos, el otro ahí, ¿no? O sea, un corazón de germanio con una yema de huevo, digamos, ¿no? El dióxido de germanio y este es el silicio, el sustrato, ¿no? Entonces, el oxígeno, todo está oxidado, el mapeo, el oxígeno, es todo el rojo significa oxígeno, pero acá no hay mucho oxígeno, no, hay que aquí la mayor parte está oxidada, menos esta parte céntrica, significa que acá está el material no oxidado. El silicio, aquí está pasando inclusive el calfa, está pasando inclusive este germanio, pero uno así se nota el germanio, ¿no? Y el germanio sería puro, esta parte, ¿no? Y aquí una parte que faltó oxidar. Entonces, me puede hacer mapeos entonces de las mis muestras, que es lo que quería inicialmente yo demostrar, que con unas técnicas simples, sin litografía, porque esto de acá se había reportado en literatura anterior, haciendo estas estructuras, digamos, se podía hacer mediante litografía. Y bueno, en el paper, en el artículo, yo demostré que no es necesaria litografía, sí, con métodos así simples. Puede ser un poco desordenado, digamos, porque en la litografía te salen bien ordenados los arreglos de esas flores, bien ordenados en este punto, lógicamente, pues está en la litografía, lo focaliza. En cambio, en el método digamos así, salen aleatoriamente, puede salir una de estas flores aquí, el otro en otra parte del sustrato, etc. Esa parte solamente faltaría arreglar, ¿no? Quizá concentrar en estos puntos estas oxidaciones, ¿no? Pero eso es un tema para más adelante, ¿no? ¿Por qué silicio? ¿Por qué germanio? Porque son semiconductores y el silicio del germanio todavía no muere. Muchas personas creen que el silicio de germanio, ya la era del silicio de germanio ha terminado, y que ahora son los nanotransistores moleculares, etcétera, etcétera. Pero actualmente todos nuestros dispositivos son de silicio de germanio, ¿no? Nuestras cámaras fotográficas, nuestras computadoras, nuestros celulares, todos de germanio, silicio de germanio. Entonces no muere, eso justamente actualmente se sigue investigando acerca del silicio de germanio. Lógicamente tiene su límite para el límite de dimensiones, y que ya no pueden reducirse más el tamaño, pero aún así sigue funcionando, es justamente lo que se está utilizando hasta el momento. Por eso sigue el interés en el silicio de germanio, ¿no? Perfecto. Entonces, y aquí está su RX, su espectro. Esto me sale con el equipo, por si acaso. El equipo me puede dar un mapeo, me sale el mapeo. Si ustedes tienen una muestra determinada, diferente, una parte, digamos por acá de silicio, otro germanio, otro azufre, otro no sé, va a salir pintado cada grano que sale pintado, ¿ya? Entonces esa parte es interesante para poder verificar, ya esta parte es esta, la otra, ¿no? Tiene tal compuesto, etcétera, etcétera, contaminación, bla, 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 etcétera. Entonces aquí me sale en el espectro, me sale justamente oxígeno, germanio y silicio, son las componentes de mi muestra. Oxígeno, germanio y silicio. Y en este caso son los difracción de rayos X, que ya estoy empezando a presentárselos, porque eso a partir de la próxima sesión vamos a discutir esta parte de la difracción de rayos X. Que aquí me va a mencionar que está el germanio, el pico del germanio en la dirección 101, el pico del silicio, y el pico del germanio 021 y el pico de silicio, germanio, silicio, que me va a identificar ya la cristalografía, los rayos X, que vamos a discutirlo en la siguiente sesión. Los rayos X es una técnica también importantísima. Entonces, pero el microscopio electrónico de arriba me está dando información. ¿Qué información me está dando? Primero, morfológica, para ver qué es lo que está pasando en la muestra, si en realidad se ha formado lo que yo quiero formar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sí se está formando lo que yo quiero formar, porque puede ser que diga, sí se ha formado, ¿cómo lo demuestro? Entonces, tengo que presentar una imagen, bueno, una imagen para demostrar que se ha formado la muestra que yo quería preparar o fabricar, etc., ¿no? En fin, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Este caso es un sedimento de río, ¿no? Viene bastante al ejemplo de ahora. Es un sedimento de río, y aquí está el mapeo, en este recuadro aquí, el mapeo de los elementos mayoritarios.
y además también los picos de EDX, el espectro de EDX. Todas las componentes que tiene. No es necesario que nosotros lo identifiquemos, ya el equipo identifica. Ya los equipos vienen para identificación, no es necesario que esté viendo cuál es esto, cuál es el otro, etc. Y aquí se puede observar en este caso el mayor componente, aparte del oxígeno, porque son óxidos. Óxidos son los sedimentos, los suelos, la roca, etc. Óxidos, ¿no? La mayoría, inorgánicos y oxígeno. En este caso de sedimentos son arenosos, una arena. Y vamos a encontrar aquí que aparte del oxígeno que debería estar, está el silicio, que es el 20%. Claro, era predecible porque si vamos acá al río Parivilca o al río Guaura y recolectamos un poco del sedimento del río, ¿qué es lo que estamos recolectando? Arena, ¿sí o no? Y esa arena es que está compuesta, cuarzo, ¿sí o no? ¿No? Mayoría cuarzo. ¿Y ese cuarzo qué es? La fórmula: silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, arena, ¿no? Dióxido de silicio. Entonces también tiene calcio, que supongo que ha llegado de algunas conchitas, digamos, o de los huesos de los animales muertos, ¿no? El calcio, ¿no? Que suponemos que se deba a eso, ¿no? En un porcentaje 8.89 considerable el porcentaje, ¿no? El bromo, azufre, ¿no? Entonces hay un azufre que es preocupante, aluminio, hierro, óxido de hierro, ¿no? Magnetita, magnemita, hematita, etc., ¿no? Sodio por las sales, por lo general, cloro por las sales seguramente, y plomo, un porcentaje de plomo, ¿sabes? Una parte contaminada que encontramos, ¿no? Pero es muy poco. ¿Cuándo se le puede considerar casi de 0.5 para arriba el porcentaje? No, esto es porcentaje, 43%, porcentaje, silicio 20%, 71%. ¿Ya? Entonces es un ejemplo. Entonces esta técnica es muy importante. En conclusión, esta técnica es muy importante para ver la parte inicial de toda investigación. Ver la morfología, si yo lo he preparado, si es una muestra sintética o no sintética. Si es sintética, qué es lo que está saliendo, y quiero demostrar si morfológicamente está saliendo lo que yo quería hacerlo, lo que estoy fabricando. O si es natural, como en este caso, ¿qué morfología tiene? ¿Granular, no granular? ¿Los granos son uniformes? ¿No? Puede ser que aquí encuentre una diatomea, ¿no? Que son son esqueletos de los microorganismos de las algas, ¿no? He encontrado muchas veces en los ríos, cerca del mar inclusivamente, he encontrado procesos de diatomeas de distintas formas. De distintas formas de diatomeas, la clasificación se puede observar y se puede ver si no hay diatomeas, significa que está más contaminado, ¿no? Y si hay diatomeas, significa que ahí se puede tomar beber el agua inclusive, ¿no? Y muchas cosas se puede dar con esta técnica, ¿ya? Esto es la parte final de esa técnica de microscopía electrónica barrido con EDX. Las siguientes sesiones vamos a tocar ya la parte de difractograma de rayos X, DRX, y vamos a tener mayores no funciona esta. Ya, entonces bueno, en fin, pero estamos terminando ya. Entonces esta es la parte que combinamos con eso de la parte de microscopía con EDX, y la próxima sesión vamos a tomar el tema de difracción de rayos X, que es una técnica súper importante también. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que se ha entendido todo, no es sencillo, todo está súper claro, ¿cierto? Súper claro está. Sí, pregunta. En el tema de los detectores, ya esos detectores son los que son clave ahí para poder censar todas las señales y convertirlas en señales eléctricas y pasarlas a electrónicas y finalmente poderlas mostrar en una pantalla. El intercambio
de tecnología que se hace es a nivel usuario, saber de repente las muestras, de repente saber el uso y manejo de los equipos, o se va también al detalle en cuanto a la ciencia de los materiales, de repente poder jugar con materiales y poder utilizar esa señal. Y finalmente yo creo que es el corazón de todo el equipo. Cierto. En el caso de el usuario, por lo general no es electrónico, es un biólogo, es un de materiales, es un físico, un químico. Entonces, esta parte, afortunadamente los electrónicos ya arreglaron eso. Cuando llega el equipo, llega de tal manera que solamente presionando clic ya está saliendo el mapeo, está saliendo las imágenes, etc. Y podemos olvidarnos de la parte de la electrónica, pero siempre es bueno conocer qué es lo que está pasando, por eso lo estamos presentando aquí, los fundamentos, ¿no? Tampoco soy yo electrónico, no soy un experto, digamos, en la parte electrónica, especialmente esto, ¿no? Pero esa parte, el usuario, el término usuario, ya utiliza simplemente con unos clics. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la computadora o nuestro celular, y no ahí inicialmente sabemos que cuántos número de transistores tiene, cuántos transistores tiene o qué tipo de transistores tiene, ¿no? Pero sabemos que funciona Facebook, no lo sé, o funciona tal cosa, tal dispositivo, ¿no? Pero siempre, bueno, como vamos a utilizarlo bastante aquí por nuestro proyecto, siempre se empieza a comprar más adelante, si se compra. Entonces, siempre vamos a conocer justamente lo que está pasando para tener, en primer lugar, cuidado, por ejemplo, ¿no? Tenemos que echar el nitrógeno, por ejemplo, para evitar que se queme. En la manipulación, en el uso del equipo, en la parte técnica, qué es lo que está pasando inicialmente. Supongamos que un muestra chocó o algo está fallando, entonces inicialmente para no llamar al técnico, no llamar a Lima o no llamar al extranjero para que venga el técnico que va a cobrar lógicamente una cantidad de dinero para llegar, etcétera, etcétera, pues quizá podemos, digamos, con ciertos clics, sin necesidad de estar abriendo lógicamente el equipo, ¿no? Quizá operarlo o manejarlo, ¿no? O quizá dejarlo descansar un poco, digamos, porque está enfriando o una cosa, ¿no? Pero siempre es bueno conocer lo que está ahí, porque no podemos ser tan, digamos, ignorantes de no conocer algo que vamos a manejar y que es importante, porque viene un haz de electrones, no podemos meter nuestra mano ahí, lógicamente, ¿no? Entonces, es para más tener entendido, tener en mente estas partes de la muestra, ¿no? Básicamente es nivel usuario. Nivel usuario. Sí. Pero sí nos puede decir ahí, después hay una lámina de oro que es de 20... Sí, 20 nanómetros de oro. Y ahí ya tenemos una señal eléctrica, ¿verdad? Sí. El orden del amperaje que hay ahí, de esa señal eléctrica, que es miliamperios, microamperios, picoamperios, no sé, ¿de qué orden será esa corriente? No menciona que la lámina. No menciona la lámina. Es la parte electrónica, no menciona la lámina. Bueno, corregí muchas láminas de internet, yo sé de paso. No menciona la lámina, pero bueno, la parte más técnica, inclusive si queremos hacer cuando ya venga cuando compremos el equipo, toda esa parte técnica, eso supongo que va a venir, ¿no? Y además nos va a dar justamente los fabricantes, los vendedores, el tipo de si es tipo de silicio, el sensor, si es tipo de litio, te va a decir, mira, este es el tipo que hay en el mercado y que lo que funciona y que es estándar, el silicio. O litio, por ejemplo, no sé si uno quiere requerimiento, cosa que no requerimos lo que hay en el mercado inicialmente, ¿no? La cosa más cara, más barata, ¿no? Porque no vamos incrementando los precios. Esta parte técnica, exclusivamente del amperaje, de la señal, etcétera, bueno, no la conozco exactamente, ¿no? Pero quizá buscando en la literatura exactamente cuánto quiero saber, ¿no? Exactamente el amperaje, etcétera, se podría ubicar, ¿no? En internet, ¿no? O en los mismos fabricantes, ¿no? Si es que yo necesito esa información, es importantísima para mí, ¿no? Bueno, para mis investigaciones necesito saber exactamente el amperaje que está pasando, porque para mí es súper importante, porque si no mi muestra no va a resistir a una cosa, entonces el fabricante nos daría ese detalle, ¿no? Bien, gracias, muy amable. Nos vemos en la otra sesión que sería el martes, ¿ya? El martes, en la tarde creo que es el martes, y vamos a estar hablando ya de rayos X, ¿ya? Difracción de rayos X. Gracias, muy amable.